Trabajar en equipo. Transformación. Emoción. Cooperación. Inspirador. Oportunidades. Creatividad. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión inspiradora enmarcada en el Imagine Planet Challenge. Como sabéis, Imagine Planet Challenge es un programa de emprendimiento en sostenibilidad, un gran concurso de ideas para un mundo mejor. Y en esta quinta edición lo que incorporamos como novedad es una serie de charlas inspiradoras con personas extraordinarias para que nos inspiren, para que estos Imaginers que estáis creando estas ideas pues tengáis más inspiración, más referencias, más aprendizajes de hombres, mujeres, personas que han logrado grandes resultados. En el debate de hoy, antes de introducir a las tres super mujeres que tenemos hoy, deciros que vamos a debatir, vamos a indagar un poco sobre tres conceptos que hablamos mucho en Imagine Planet Challenge. El primero es que esto del emprendimiento no solo es ir a montar empresas. Veremos algún ejemplo de personas que lo han hecho a nivel notario y han creado negocios y por tanto son emprendedores, pero emprender va más allá. Es una actitud, se puede emprender desde la gran empresa, se puede intraemprender, desde la educación, desde la administración, desde la vida personal, pero básicamente se trata de convertir problemas en soluciones o incluso problemas en oportunidades y sobre todo pasar de la protesta a la propuesta, generar cambio y siempre construir. Eso es el primer concepto que vamos a debatir un poco. El segundo, como decimos siempre en Imagine Planet Challenge, va sobre las características para emprender, ¿no? ¿Qué tiene que tener una persona emprendedora? Nosotros siempre decimos que los Imagineers que estáis emprendiendo tenéis que ser inconformistas, ¿no? Un poco de rebeldía tiene que haber ahí. Tenéis que ser también muy inquietos, ¿no? Curiosos y explorar otras áreas más allá de vuestro expertise propio y también incansables, ¿no? Creo que requiere mucho trabajo y luego vamos a ver. Y por último, es un tema de propósito. O sea, en Imagine Planet Challenge ya no concibimos el emprendimiento sin una aportación a un mundo mejor, a una sociedad mejor, a un propósito que haga que este emprendimiento, más allá del negocio que a lo mejor queremos buscar, también aporte algo a la sociedad. Por tanto, vamos a debatir un poco sobre eso y para ello tenemos aquí a tres mujeres extraordinarias que nos van a inspirar. Las voy a presentar, ¿no? Tenemos, mira, voy a empezar por Ana, porque estamos en tu casa, Ana. A ver si puedes pasarle el micro. Tenemos aquí a Ana Canela, que es la CEO de Imagine, directora general, que nos recibes en tu casa hoy. Así es. Muy buenos días a todos. Para los que estáis siguiendo esto en streaming o en diferido, que sepáis que detrás de las cámaras hay muchos compañeros y compañeras que trabajan aquí en Imagine, en la sede central de Imagine, y que podéis preguntar lo que queráis, ¿eh? Aprovechar que tenéis a la jefa aquí para pedirle un aumento de sueldo, vacaciones, lo que sea, pero podéis aprovechar esto, ¿no? Gracias, Ana. Luego tenemos a su lado a Ana Martín, que es la cofundadora y directora general de Atom, que fue el proyecto ganador de la segunda edición del Imagine Planet Challenge. Gracias también por guardarnos un poco de tiempo en esta vorágine que estáis viviendo ahora de emprendimiento, ¿verdad? Muchísimas gracias también por tenerme aquí. Al final, nosotros siempre decimos que el proyecto al final acabó naciendo a partir del Imagine Planet Challenge. Entonces, pues agradecer mucho la oportunidad de estar aquí y poder compartir los avances desde que inició en 2022. 2022, ¿eh? ¿Cuántas cosas han pasado desde entonces? Muchas. Y a tu lado tenemos a Mireia Barba, que es emprendedora, bueno, es presidenta de la Fundació Espigulers. ¿Espigulados? Espigulados. ¿Nos puedes decir qué quiere decir eso de espigular? Yo creo que es algo muy... A ver, ¿qué es espigular? Pues espigar es una actividad que había quedado olvidada, que consiste en la recogida de frutas y verduras que están fuera del circuito comercial. Y lo hacemos con una práctica que la estamos profesionalizando a través de personas voluntarias y que vamos a recoger pues, estos alimentos en el campo y lo distribuimos en 24-48 horas pues, a través de entidades sociales en las casas de las personas que más lo necesitan.
O sea, esta fundación que hace este propósito social y luego tienes la parte más, digamos, de negocio para hacer esto sostenible que es Imperfect, ¿no? Perfecto. Que es donde hacéis las conservas a partir de esos alimentos. Entiendo que nos has traído conservas para todos hoy aquí o... Están abajo. Están abajo, ¿no? Y las podéis comprar en el súper también, ¿eh? Muy importante, las encontraréis. Es Imperfect, ¿eh? Mermeladas maravillosas. Gracias y también es fellow de Ashoka, ¿eh? Con lo cual tienes una trayectoria en el emprendimiento y el impacto social muy, muy relevante. Pues quédate el micro, Mireia, porque si os parece, les voy a preguntar a esas tres mujeres, les voy a pedir, ¿no? Un poco en plan sorpresa, que hagan algo que os pedimos a todos los Imaginers que estáis emprendiendo, que es un elevator pitch, ¿no? Así un poco improvisado, pero que nos contéis, ¿no? De una manera muy breve, cuál es o qué estáis haciendo en vuestra iniciativa. Tú, Mireia, nos lo has contado un poco, no sé si quieres profundizar un poco más, empezamos contigo, sobre todo quizá en Es Imperfect, ¿qué estáis haciendo ahí? Sí. Bueno, os voy a presentar todo el modelo. La Fundación Espigoladors nace para abordar un problema que es el de las pérdidas del desperdicio alimentario y lo hace desde el campo a la mesa. Recuperamos pues, estas frutas y verduras que están fuera del circuito comercial, lo hacemos a través de personas voluntarias con un equipo de 3.000 personas y con 200 entidades sociales que nos permiten canalizar estas frutas y verduras pues, en las casas de las personas en situación de vulnerabilidad. Esta actividad del espigamiento nos permite cuantificar, tener cifras para ver la magnitud del problema, nos permite visibilizar la figura del productor local, nos permite también reducir, reducir el impacto ambiental, ¿no? de estas pérdidas alimentarias y de los recursos asociados. Y por otro lado, pues también estamos haciendo pues, actividades de investigación y conocimiento para generar datos, para generar informes, conocimiento, las causas, las consecuencias. También actuamos en los centros escolares para acercar el problema a los más jóvenes, para que ellos también nos ayuden a revertir el problema. Y por otro lado, tenemos otra palanca que es un centro de producción. Es Imperfect, donde compramos fruta y verdura que está fuera del circuito comercial y la transformamos en deliciosas conservas vegetales, mermeladas, patés vegetales, cremas, salsas, compotas y damos trabajo a personas en situación de vulnerabilidad. Con ello creamos un movimiento multiactores que es capaz de cambiar las reglas del juego. Y sobre todo no desperdiciar los alimentos. Es lo que decía siempre mi madre, ¿eh? El menjar no es llença, ¿eh? La comida no se tira. Eso es muy importante. Gracias, Mireia, gracias por hacer esta aportación desde hace años, ¿eh? Porque esto empezó hace, ¿cuánto? En 2014. O sea, que lleváis ya Acabamos de cumplir 11 años. 11. Muy bien, pues feliz cumpleaños. Gracias. Venga, vamos a Ana Martín. A ver, tú estás acostumbrada a hacer el elevator pitch cada día, ¿no? Sí, un poco. Casi que me tendrías que preguntar de cuánto lo quieres, de 1 minuto, de 2, de 3. ¿De 1 minuto, más o menos? ¿Nos puedes contar qué es Atom en 1 minuto, más o menos? Claro. Bueno, ya como todos sabemos, estamos en plena transición hacia las energías renovables y aunque esto nos presente grandes ventajas, también tenemos grandes desafíos. Uno de los mayores retos es el gran desajuste entre la energía renovable que generamos y la que consume la población. De hecho, para que os hagáis una idea, en España se desperdicia más del 20% de esa energía renovable que estamos generando y así un poco como fun fact, esto equivale a 177.000 vueltas al mundo en un coche eléctrico. Entonces, nosotros en Atom esto lo vemos como una gran oportunidad para crear un puente entre la energía renovable que generamos y la que consume la población. Y la solución recae en el almacenamiento. Más en concreto, el almacenamiento en hidrógeno, que es la molécula más abundante de nuestro planeta. Y por eso hemos creado Atom, que es un sistema modular de generación y almacenamiento de energía renovable. Y actualmente ya estamos trabajando con la empresa más grande de torres de telecomunicación, que tiene más de 100.000 torres, de las cuales muchas son off-grid y que requieren de generadores diésel para poder alimentarse. Entonces, nuestro objetivo es sustituir estos generadores diésel por nuestra solución limpia, que tiene como su único subproducto el agua. Bueno, excelente elevator pitch, ¿eh? Esto empezó, ¿no? Bueno, no hablemos de cómo empezó todo eso, porque hay una parte así medio ilegal del inicio de todo. Sí. Y muy del ámbito emprendedor también, ¿eh? Básicamente porque se colaron en una hackathon de la que no era su universidad. O sea, se colaron en otra universidad cuando estabas estudiando, ¿no? Ingeniería para ganar esta hackathon. Pero luego vamos a profundizar un poco más sobre eso. Ana, bueno, a ver, muy importante este elevator pitch, ¿eh? Porque en Imagine, ¿no? Siempre decís que somos lo que hacemos, pero haznos una definición más concreta de qué es Imagine. Muy bien, pues en Imagine somos lo que hacemos. Somos el neobanco líder entre los jóvenes y creo que es porque hacemos las cosas diferentes. Tenemos un catálogo amplio de productos, acompañamos a nuestros clientes en sus momentos clave, vitales, ¿no? A nivel financiero,
pero sobre todo conectamos con sus inquietudes y buscamos aquellas cosas que realmente quieren transformar y que buscan transformar la sociedad y el medio ambiente, ¿no? En general, el planeta. Y eso lo hacemos pues, con programas de educación financiera, nos hemos convertido en referentes ahí, con programas como este de emprendimiento, con comunicación, hablar de dinero, ¿no? El podcast que acabamos de lanzar. Buscamos formas diferentes de hacerlo de siempre, que es banca y es generar oportunidades para nuestros clientes y para las nuevas generaciones. Muy bien, excelente. Pues hoy un aplauso para los 3 elevator pitch, ¿no? Porque... Para todos, los imaginarios que estáis ahora emprendiendo, ya veis que en un minuto se puede contar exactamente y lo que se hace. Bueno, si os parece, haré como una ronda de 3 preguntas a cada una y luego hacemos un poco de coloquio. Empezamos quizá con Ana Martín. Es un poco raro usar este micro porque no hay retorno, pero es para el streaming, ¿eh? O sea, aunque os parece que no funciona, se está escuchando. A ver, Ana, bueno, ahora sí, cuéntanos cómo arrancó todo esto de Atom. La parte esta que decíamos, ¿no? Que escolasteis, pero ¿cómo nace la idea, ¿no? de esto que ahora es una empresa sostenible, que facturáis, que crecéis y que dais empleo y que tenéis inversión? ¿Cómo nació? El proyecto nació en 2022, como decía, con Marcel Rovira, que también es socio de Atom, y nosotros estábamos estudiando la carrera de Ingeniería de Diseño Industrial. Y entonces, así un poco como anécdota, nosotros en la universidad siempre nos venían grandes multinacionales a proponer retos, como puede ser IKEA, Flex and Cale, y al final nosotros pues le dedicábamos muchísimas horas a crear un producto que nosotros teníamos la esperanza que ellos iban a implementar en el mercado. Pero la realidad era que al final siempre se quedaba como una idea o como una nota en un cajón. Entonces nosotros a partir de ahí tuvimos la gran inquietud de realmente hacer algo que se pudiese llevar a cabo y tener un impacto real en el mundo. Entonces con Marcel empezamos lo que era nuestra propia asignatura, digamos, fuera de horario de universidad, en el que hicimos un brainstorming muy de película, poniendo nuestros propios objetivos que teníamos en la vida. Y de ahí cada uno, bueno, esto también como anécdota, estábamos en un mirador de Barcelona, cada uno en su lado del coche ponía sus objetivos personales y al final en el medio pusimos esos objetivos que tenemos en común. Y de ese día lo único que sacamos era el tema de las energías renovables. Entonces nos pusimos a trabajar en ello y de mientras que estábamos trabajando, una amiga de universidad dijo, mira, yo llevo 6 meses trabajando en lo del Imagine Planet Challenge y nosotras, ostras. Y claro, dijo, no, es que este verano me voy a Silicon Valley. Nosotras, qué interesante, esto suena muy interesante. Entonces vimos en uno de los webinars que hiciste tú, Xavi, que justo el día siguiente hacías un Dream Big en Mataró. Y claro, nosotros teníamos clase de estadística esa mañana y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Vamos a clase o nos vamos hacia Mataró, que estaba a 1 hora, para ir a este Dream Big? Y claro, al final nosotros decidimos ir hacia allá y nada más llegar nos dijeron que si hacíamos ADE, deportes o marketing. Y claro, nosotros nos miramos como, no, nosotros somos ingenieros, no hacemos ninguna de estas 3 opciones. Y aquí fue un poco cuando nos dejaron colarnos, o sea, no fue ilegal del todo. Depende cómo se mire, ¿eh? Y tuvimos la gran oportunidad de conocerte y nada, estábamos a 2 días de hacer la inscripción del Imagine y nosotros pues rápidamente creamos el pitch y nos presentamos al Imagine Planet Challenge. Entonces, para poder presentarnos, nosotros también necesitábamos un químico en el equipo, ya que estábamos trabajando con el hidrógeno y nos faltaba ese conocimiento. Y creamos el equipo de 3 personas, en este caso se sumó Lucas Vicent también, que es de IQS, y nos presentamos al Imagine Planet Challenge, tuvimos la gran oportunidad de ganar y nosotros siempre decimos que para nosotros fue un antes y un después, porque al final éramos 3 estudiantes en segundo de carrera que nada más ya entrar en tercero ya habíamos constituido Atom como una SL. Y estábamos haciendo al final las 2 cosas, tanto emprender como estudiar a la vez al inicio, digamos. Bueno, y además yo creo que habéis sentado un precedente que es muy difícil en el mundo de la inversión,
que es conseguir inversión de un fondo cuando todavía estabais estudiando, o sea, no estabais full time dedicadas al proyecto. Seguramente dedicabais un montón de horas, pero lo conseguisteis. Desde entonces han pasado un montón de cosas, ganasteis el Dream Big, luego ganasteis la final del Imagine Planet, luego fuisteis a Silicon Valley y habéis ahora ya constituido una empresa que es de éxito. Pero de todo este recorrido, así brevemente, ¿qué aprendizaje te llevas? O cuéntanos un poco, porque claro, tú estabas estudiando ingeniería y ahora de repente has tenido que abrir un montón, ¿no? Y aprender de comunicación, de marketing, de operaciones. Pero, ¿qué aprendizaje te llevas quizás y más relevante que puedas compartir con los Imaginers que empiezan de este journey que llevas en Atom? A ver, yo creo que me llevo dos aprendizajes clave. El primero es tener muy claro el por qué haces lo que haces, porque al final cuando empiezas todo es muy bonito, empieza la ola, entonces siempre surgen oportunidades, pero cuando tienes que tomar decisiones importantes, creo que también es muy importante tener muy claros los valores del equipo y también el por qué empezaste a hacer lo que hacías. Para poder realmente tomar estas decisiones coherentes con un poco la visión que tú tienes de largo plazo. Y después la segunda es elegir muy bien los compañeros de viaje, porque al final cuando empiezas a vivir momentos más duros, si estás bien acompañado, al final todo se hace más ameno y al final pasáis todos los momentos buenos y los malos, digamos. Qué bien. Bueno, tienes yo los conozco, excelentes compañeros de viaje como fundadores y los que vais incorporando al equipo, ¿eh? Y la última pregunta, quizá muy vinculada con esto, es sobre el propósito, porque claro, vosotros ahora empezasteis en un concurso de emprendimiento en sostenibilidad, ¿no? O sea, generando una idea para un mundo mejor, más sostenible, más frenar de alguna manera esa crisis climática desde el emprendimiento, pero claro, ahora tenéis inversores y tenéis que convertir esto en un negocio, pero ¿está presente el propósito en el día a día? ¿O os acordáis de este propósito? ¿O cuál sería el propósito que recordáis de vez en cuando? Sí, a ver, nosotros siempre decimos así como visión a largo plazo, que a nosotros lo que nos gustaría es que no fuese obligatorio pagar una factura de la luz. Entonces, y nos gustaría hacerlo de manera que cada uno pudiese tener su independencia a nivel energética y también de una manera sostenible. Entonces, esto sí que es verdad que sería ya más entrando en el sector B2C, en el sector de las residencias de las personas, pero sí que es verdad que al final nosotros estamos en un sector muy tecnológico, el sector del hidrógeno, que es muy caro. Entonces, para poder llegar a este objetivo ambicioso, al final tenemos que pasar por estos early adopters que estamos encontrando, que en este caso sí que son las torres de telecomunicación, que ya tienen grandes costes para poder conseguir justamente la independencia energética en los sitios remotos. Entonces, obviamente vemos que queremos alcanzar este objetivo ambicioso, pero hay muchos pasos de por medio que tenemos que hacer para poder llegar, digamos. Bueno, pasito a pasito, ¿no? Vamos continuando como hasta ahora. Pasamos el micro a Ana Canela. A ver, Ana, te voy a dar un dato que hemos tenido que contrastar, ¿eh? Antes hemos tenido que revisarlo porque yo no daba crédito. Y es que formas parte de una minoría muy minoritaria, que es un 6% de mujeres CEO de grandes empresas en España, que son de esos sectores tecnológicos y financieros, con lo cual hay muy pocas mujeres como tú que estén liderando o que sean la principal directiva de una compañía como esto. Yo no sé si a lo mejor puedes dar un consejo a muchas otras mujeres con un potencial bestial y talento, pero que puedan ver que realmente es muy difícil, porque los datos así lo ponen de manifiesto, llegar a una posición como la tuya. No sé, ¿cómo lo has hecho o qué consejo puedes dar a otras mujeres? Es un dato que es verdad que cada vez que lo oigo, me lo ponen delante, me impacta y a mí también me genera duda, ¿no? Porque a veces la sensación no es esa, que estoy rodeada de mujeres maravillosas con muchísimo talento y que pueden conseguir pues, lo mismo que haya podido conseguir yo, ¿no? Si tuviese que dar un consejo a todas ellas y a todos en general, pero sobre todo a las mujeres muchas veces lo necesitamos más, es que crean en ellas. Es que es lo único que hace falta. Creer en ellas, porque todo lo que necesitan ya lo tienen, que se miren al espejo, se digan que son estupendas, increíbles, que lo pueden conseguir y que vayan a por ello, ¿no? Yo creo que liderar, siendo mujer, ¿no? Porque probablemente pues, en muchos momentos te puedas ver en situaciones donde de forma natural encajes menos, por ser diferente, no porque no puedas encajar, no sepas de lo que se habla, no. Sencillamente porque te sientas diferente, ¿no? Pues que te sientes en la mesa, que ocupes el espacio, que te sientas cómoda y sobre todo que seamos auténticas, porque liderar no es que jerárquicamente la gente te reporte, ¿no? Y porque tienen que hacerlo,
sino que liderar es que crean en ti, que crean en el proyecto y que quieran acompañarte, ¿no? Y para mí ser auténticos en un momento en el que claramente está todo tan sobreactuado y hay tanta información y tanto fake en general, ¿no? Ser auténticos, ser personas, conectar con la esencia y mantener esa esencia creo que es clave para cualquier mujer, también hombre, en cualquier negocio. Qué bien, o sea, creer en nosotros, ¿no? Y qué buena definición de liderar, ¿eh? O sea, que te quieran acompañar, que te quieran acompañar Por supuesto. voluntariamente, ¿no? Muy bien. Antes hablábamos de la actitud emprendedora, que no solo es montar empresas, ¿eh? Que es en una empresa como esta, que es muy grande y que tenéis, no sé si más de 4 millones ya de usuarios o clientes, hay mucho intraemprendimiento porque habéis hecho muchas cosas que seguramente no serían propias de un banco o de un neobanco. Tú como llevas ya bastantes años, cuéntanos cómo lo has vivido o esta actitud o qué se ha logrado con esta actitud intraemprendedora dentro de la casa. Completamente. De hecho, yo creo que he estado emprendiendo o intraemprendiendo desde que entré en Imagine, ¿no? Yo entré en 2016 como Product Manager haciendo el proceso de alta digital, el primero que había. No había ningún proceso de alta digital en España. De hecho, al principio llevábamos mensajeros a la casa de las personas, ¿no? Para que firmasen los contratos. Ostras. Es decir, ese primer paso para convencer al regulador, para convencer al propio banco de que podíamos ser rigurosos, tener la información del cliente, identificarle correctamente con la tecnología, eso fue convencer a muchas personas para dar un paso, aparentemente, o podía parecer arriesgado, aunque había una cierta regulación, por supuesto. Luego, pues otros proyectos, ¿no? Empezamos a emplear catálogo de productos, pues había una clara necesidad de entender al cliente. ¿Qué necesita? ¿Qué tipo de producto? Vamos a un segmento muy concreto. ¿Sirven los seguros de toda la vida? ¿Sirven los productos de inversión de siempre? ¿Cómo lo hacemos para que en digital se pueda contratar este tipo de producto, ¿no? Pues ahí tienes que validar el modelo, prototipar y de alguna forma probar, porque es caro implementar la solución, ¿no? Y luego, pues por supuesto, el momento en el que formamos la filial. Nosotros inicialmente pues éramos un equipo muy pequeño, no sé si llegábamos a 10 o 15 personas, ¿no? Y mira, ahora una compañía pues con una cifra pues muy relevante de clientes, con unos clientes muy vinculados. Tenemos 1 de cada 2 de nuestros clientes tienen sus ingresos con nosotros, ya somos banco principal de los de la mitad casi de los jóvenes de España, ¿no? O sea que es una evolución donde ha tenido que haber, pues sí, un recorrido de negociación con la matriz que por suerte, y esto sí que es imposible en un caso así, si no tienes el apoyo de la matriz nunca habrías podido intraemprender, ¿no? Hay mucho que convencer, hay muchas ventajas también a nivel de recursos, de apoyo, hay responsabilidades también por pertenecer a un grupo tan grande, pues riesgos reputacionales, o sea, hay muchas cosas a tener en cuenta, pero claramente es un escenario de intraemprendimiento en un momento complejo, pero con muchos puntos que si sabes aprovechar son viento a favor. Ujú. Ujú. Y es impresionante todo lo que hacéis, ¿eh? A día de hoy. Que de hecho, yo no sé si preguntarte, ¿cómo te organizas? Claro, es que además, perdón, lo voy a preguntar, porque tú, Ana, o sea, te asignaron en el cargo, no sé si se puede decir o no, cuando estabas embarazada. Sí, Con lo sí. cual has tenido que lidiar esos primeros meses de asumir un montón de responsabilidades, que entiendo que debe ser bastantes marrones, con el hecho de ser madre y no sé, esta conciliación, si nos puedes dar también un consejo, ¿eh? No solo porque seas mujer, que entiendo que es más complicado, sino en general, ¿cómo haces para... ¿A qué hora te has levantado hoy? Básicamente es la pregunta. A ver, yo soy una persona muy madrugadora, porque además me gusta el deporte, con lo cual para mí empezar el día es importante si se puede hacer con un poco de deporte. Me he levantado a las 5:30, A las 5:30, ¿eh? Bueno. es mi hora habitual. Para entrenar un poco y para venir aquí y estar con vosotros con el nivel de energía alto, ¿no? Que a veces pues también hace falta un ratito para una. Pero sí, básicamente pues me coincidieron los 2 proyectos probablemente de vida más heavies que he tenido, ¿no? Pues mi maternidad y el nacimiento de mi primera hija con este nuevo rol que era un desafío. Tengo que decir que me he sorprendido de la capacidad que tenemos las personas para adaptarnos. O sea, al final del día tiene las horas que tiene y te organizas y acabas priorizando, acabas siendo más eficiente y yo creo que algo que decíais, ¿no? El propósito, el para qué lo haces, es importantísimo en lo profesional, pero también en lo personal, ¿no? Y te ayuda a balancear, a relativizar cosas que antes se te habría hecho una montaña, luego tienes una hija, todo cambia.
luego lo ves diferente, luego el coche de golpe es mi hora y no sabéis la de cosas que se pueden hacer en el coche, ¿no? O sea, pensando en una hora lo que me da la vida. Entonces, bueno, es un tema, yo creo, de actitud, de energía, de encontrar esos equilibrios, esos balances y por supuesto, de tener el acompañamiento, ¿eh? Porque tengo que decir que el equipo, y aquí hoy hay una parte, me lo puso muy fácil en el momento más complejo, que fue asumir el rol y dar a luz prácticamente con un mes de diferencia, donde claramente hubo una ausencia y no se notó. O sea que aquí hubo un esfuerzo extraordinario del equipo y, por supuesto, pues mi equipo en casa, ¿no? Que tengo un marido maravilloso que asume gran parte también de la carga, porque al final las cosas no se hacen solas y o vas acompañada y bien acompañada, sea en lo personal o en lo profesional, o sola no lo consigues, ¿no? Qué buenos equipos tienes, ¿eh? Yo más que los Soy conozco muy los dos, el de casa y gran parte de lo que tienes aquí, lo puedo confirmar, un equipazo. Pero importante eso que dices, adaptarse, ¿eh? Nos estás dando consejos o esperanzas muy claras, ¿eh? Adaptarse a la situación. Bueno, ¿queréis preguntarle algo a Ana? Aprovechando aprovechar la oportunidad, ¿eh? Es oro, ¿eh? Además todo queda grabado, o sea que si os promete algo... Bueno, pues pasamos el micro a Mireia. Gracias, Ana. A ver, Mireia, voy a seguir un poco con el tema del propósito. En tu caso, además, siendo fellow de Ashoka y una referencia en innovación social, entiendo que el propósito forma parte de la esencia o incluso el por qué empezaste. Porque tengo entendido que tú venías de la banca, también hiciste carrera en la administración pública y un buen día, hace 11 años, has dicho antes, decidiste, ¿no? Emprender en un proyecto muy social, ¿no? ¿Qué es lo que te empujó a hacer este paso? Bueno, a nivel personal, a mí me han educado, como a muchos de vosotros, que la comida no se podía tirar, ¿no? De pequeña a mí no me gustaba comer y me pasaba horas y horas delante de un plato, eran súper rígidos, muy conservadores y aquí fue como me lo tatué casi. También mi abuelo pues me acercó también, su pasión era el sector primario y me hizo también enamorarme de la esencia de lo que son los alimentos. Entonces, a nivel personal, hubieron estas dos variables. A nivel de por qué fue en ese momento, es porque en el año 2008, no sé si lo recordáis, porque ahora ya han venido tantas crisis que ya ha quedado olvidada la crisis económica y financiera del año 2008. Se dieron diferentes situaciones, pues como ahora, ¿no? Que hubo una gran demanda de ayuda alimentaria, donde habían tasas de obesidad que habían saltado a la luz debido a una mala alimentación. Y también había otro dato que era distinto, que era 1 de cada 3 alimentos que se producen a lo largo de la cadena alimentaria se acaban perdiendo o tirando a la basura. Entonces, esta situación, que es una paradoja, junto pues, con mi mochila personal, pues me hizo que pues, en el año 2014 quisiera emprender una idea, todo, y que con 3 hijos muy pequeños no me lo podía permitir, pero me imagino que mi entorno estaban tan cansados de que cambiara de trabajo cada año y medio que dijeron, oye, mira, inténtalo, estámpate y así seguramente encontrarás un trabajo y ya no te vas a mover de aquí. Esta es la historia. Qué bien. Y desde entonces también habrás recorrido, ¿no? Un montón de... De todas maneras, si me permites, como muchos imágenes, en el Imagine Planet Challenge les damos a los participantes como 10 opciones de subretos vinculados a la sostenibilidad. Y uno de ellos es la alimentación, ¿no? Y siempre hablamos de estos datos que nos dices, ¿no? De que se desperdician muchos alimentos. Entiendo que tenemos muchos equipos que están trabajando precisamente este reto, ya no solo el desperdicio, sino cómo producir alimentos de forma sostenible. ¿Puedes dar algún consejo o por dónde podremos abordar? Entiendo que queda mucho por hacer, ¿no? Vosotros lo hacéis desde esos alimentos que en el campo se tirarían, reaprovecharlos, pero hay otros ámbitos donde creas, no sé si puedes dar alguna indicación, donde se puede trabajar desde el emprendimiento. Yo creo que se puede trabajar a lo largo de toda la cadena alimentaria tocando pues, distintos ámbitos, ¿eh? Desde el problema del reloj generacional, estamos perdiendo a los agricultores, no hay un relevo, por aquí se puede enfocar porque realmente pues, es un tema que está sobre la mesa. El desperdicio alimentario a lo largo de toda la cadena alimentaria. Hace un mes se aprobó en España pues, la ley para la prevención de las pérdidas del desperdicio alimentario. ¿Qué dice esta ley? ¿Qué grado de rasgos? Bueno, es una ley que es un poco suave la española. Sí. Aquí en Cataluña tenemos otra que se aprobó en el año 2020, pero regula el espigueo, obliga también a cuantificar las pérdidas y el desperdicio alimentario pues, en los diferentes actores de la cadena alimentaria.
como puntos claves y pienso que al final nos faltan datos, nos falta conocimiento para visibilizar el problema y para poder abordarlo. Al final hemos de ser conscientes que las pérdidas del desperdicio alimentario suponen el 8% de las emisiones de CO2 y se plantea como una de las soluciones más fuertes para abordar el cambio climático. Con lo que aquí hay mucho trabajo que hacer y animo a todos los emprendedores que quieran lanzarse. Tienes ahí un montón, trabajando. Recordaros que tenéis hasta el 31 de mayo, para mandar vuestras propuestas, para que no se os pase. Si alguien ve esto en diferido y ya estamos en el mes de junio, llegáis tarde. Y luego, por tanto, entendemos que tú tienes como dos grandes propósitos, ¿no? Uno es el evitar el desperdicio de alimentos, o que se tire la comida, que no se tire, pero también hablas mucho de personas, hablas mucho de dignificar o de preservar estos trabajos en el campo. ¿Cuánto de importante es esta parte más de personas en vuestras iniciativas? O sea, al final, nosotros somos dos organizaciones que trabajamos bajo el paraguas de un modelo, Espigoladors, y las personas es el valor central. ¿Y por qué es el valor central? Porque, por un lado, las personas son el motor de la organización. Tenemos personas que tienen un doble talento, talento profesional y talento humano, han de ir siempre unidas y que son capaces de abordar el problema y de generar este cambio sistémico que estamos buscando, que es el equipo directo. Por otro lado, es el sentido de lo que estamos haciendo. Tenemos la suerte de que 1/3 de las personas que trabajan con nosotros, actualmente somos 65 personas, son personas en situación de vulnerabilidad. Y esto lo que nos hace es que nos inspira cada día a seguir luchando porque tienen historias de supervivencia y son nuestros compañeros y compañeras. Por lo que al final tenemos el sentido dentro de casa, que es lo que nos hace avanzar. Y por último, también es el destino. Las personas son el destino de nuestras acciones, porque lo que queremos es generar un movimiento multiactores que van del campo a la mesa. Son personas agricultoras, personas trabajadoras de empresas, centros escolares donde hay estudiantes, consumidores y consumidoras. Son personas, ¿no? Personas que al final juntas nos ayudarán a cambiar estas reglas del juego, por lo que es el valor central de todo nuestro proyecto. Qué bien, porque estamos hablando de iniciativas empresariales con impacto social o más unidades de negocio, pero habláis de personas, básicamente, ¿no? Seguramente el debate podría ir hacia la tecnología, la inteligencia artificial, pero vais haciendo hincapié en las personas. Y la última pregunta, quizá, bueno, no sé si preguntarte cómo has hecho esto sostenible, porque ya difícil es emprender y que tu negocio funcione, además con un propósito social. ¿Esto ha sido un plus de dificultad para conseguir financiación, para conseguir que eso sea rentable, entiendo ¿no? que al final es algo que, digamos, que funciona, ¿no? Que vendéis las mermeladas? ¿Ha sido más difícil hacerlo con este propósito social o no? Yo creo que un poquito más, básicamente porque cuando tienes una idea hay un nicho en el mercado y seguramente piensas una idea y ya la lanzas. Nosotros abordamos un problema y a partir de ahí vemos la manera de hacer sostenible para abordarlo, ¿no? Entonces nos metimos en el sector de las conservas vegetales, el sector alimentario, un mercado que también está muy saturado, ¿no? Entonces hemos de hacernos un lugar que no vale con tener una historia pues, que realmente tiene impacto, sino que las conservas han de ser competitivas y realmente han de ser de calidad, ¿no? Entonces, hace un año justo escalamos el modelo de nuestro centro de producción en una nave industrial y lo hicimos por varios motivos, para incrementar producción, para generar mayor ocupación, para tener un impacto más grande en las pérdidas del desperdicio alimentario, pero también para ser más competitivos. Necesitamos que todos vosotros podáis ir al supermercado y comprar conservas, pero a un precio razonable, y cuantas más conservas vendamos, mucho mejor, porque al final lo que haremos es abordar más rápido el problema. Que eso no debe haber sido fácil, no meterse ahí en el lineal de un supermercado con lo que decías, ¿no? Es igual de fácil o de difícil que cualquier otro. No tenemos un trato especial. Al final pasamos por un proceso que es el mismo y cuando entramos depende de todos nosotros, de los consumidores que digan yo quiero apostar por un producto que realmente, pues aparte que es buenísimo, pues realmente genera un impacto, ¿no? Este cambio de comportamiento del consumidor que cada vez busca productos con mayor impacto, pero lo que hemos de tener claro es que los productos han de ser accesibles. Sí, sí. Bueno, son riquísimos. Si no los habéis probado, en el Bon Preu se pueden comprar. No se puede hacer publicidad, pero lo voy a hacer. Ya se puede comprar. En el Mercadona todavía no, ¿eh? Tenéis uno aquí delante, pero no estáis todavía. Hay que convencer al... Pero en Bon Preu sí se puede.
Hombre, se puede. Pues sí. Muy bien. A ver, un poco de coloquio. Tenemos media hora ya de estas primeras entrevistas. Vamos a un segundo bloque para hacer preguntas abiertas y contestar. Son preguntas breves que me han compartido y las vais contestando, ¿no? Una es sobre si esta famosa siempre pregunta de si el emprendedor o emprendedora nace o se hace. A ver, ¿quién se atreve a contestar? ¿O qué opináis así rápidamente? Quien quiera. Yo creo que las dos, clarísimamente. O sea, sí es una actitud, se puede nacer con esa actitud o se puede adoptar esa actitud. Y yo creo que todos podemos ser emprendedores o intraemprendedores, más allá de que haya personas que ya claramente han nacido con esa semillita sembrada, ¿no? Yo creo que sí, por supuesto. Y animo a todo el mundo a ello, de hecho. A que lo haga, Aquí ¿no? tenemos unos cuantos. Que tenga esta actitud. ¿Qué opináis? ¿Lo mismo? ¿Sí? Yo opino bastante lo mismo. Sí que es verdad que, por ejemplo, desde mi experiencia, estando en la universidad, pensaba que habían muchas más personas así emprendedoras dentro de la propia universidad y me sorprendí, de hecho esto ya lo hablé también con Xavi, que me sorprendí que no eran tantos, pero al final cuando tú te metes en el mundo, como empiezas a conocer a tanta gente que sí que está emprendiendo, pues a ti te da la sensación de que sí que hay mucha gente que emprende. Y yo creo que sí que es verdad que, aunque igual no hayas nacido con esta actitud, si la vida te pasa por momentos, pues yo creo que muchas veces de aprendizaje o momentos duros que tú quieras hacer un cambio, igual sí que cambias ese chip y te despierta algo, digamos. ¿Pero te habías considerado emprender en la uni? O sea, ¿cuál era tu propósito? O sea, Sí, estabas estudiando ingeniería, pero sí. ¿para qué? A ver, esto yo también lo hablé mucho con Marcel, que cuando estaba yo acabando el colegio en segundo de bachillerato, con un amigo siempre hacíamos un ejercicio de a dónde nos veíamos de aquí 5 años. Y al final, como yo estaba en el colegio británico, tenía que hacer un personal statement de mi carta de motivación de por qué quería ir a estudiar esto en Londres. Y justo dio la pandemia y no acabé yendo, pero yo esa carta la tenía. Y justo me gradué este año pasado y me dio por abrir esta carta. Y en una de las frases ponía, mira, a mí me gustaría crear una empresa sostenible de un producto que yo haya diseñado. Entonces, igual no lo tenía 100% claro, pero alguna semilla sí que había sembrado, digamos. Esto hay que guardarlo por el documental. Yo siempre les digo que tienen que hacer un documental de Atom, que va a sponsorizar Imagine, pero es un documental... No, es que es un documental de todo lo que estáis viviendo. Estáis documentando todo, ¿no? Sí, Es que les digo eso siempre, documentar todas las cosas que vivís. Desde que nos lo dijiste, estamos grabando tanto los momentos buenos Esta como carta los no la malos. perdáis, que es un valor tremendo. ¿Y qué opinas, Mireia? ¿También se hace, nace el emprendedor o emprendedora? Un poco las dos cosas. Tú naciste y te hiciste, las dos cosas. Yo las dos cosas, sí. A veces tienes unas habilidades innatas, habilidades o condiciones. A mí una vez me dijeron, ostras, es que siempre vas sin gasolina, ¿no? Y estás la mar de tranquila, ¿no? Es una forma de, a veces de la aversión al riesgo, pues a mí tampoco no me preocupa porque, bueno, si no, ya pararé a alguien y ya me ayudará, no sé, no lo llevo mal, ¿no? Pero también es una forma de vivir la vida y de estar en este mundo. Que emprender, yo considero que al final, cada día cuando nos levantamos estamos emprendiendo con nuestras familias, cuando estamos en la calle, con las personas trabajadoras en las empresas. Es una forma de vivir. Creo que si no lo eres, te conviertes al final. Y Perfecto. hacer el paso a veces da miedo, porque no sabes cuándo darlo, ¿no? No sabes si estás preparado, porque nunca vas a estar preparado, ¿no? A dar el salto, a montar alguna cosa. La posición a veces cómoda, ¿no? Es decir, Ya. bueno, quizás estoy en una empresa y también estoy cómodamente porque tengo mis vacaciones, ¿no? Tengo mi salario cada mes y a veces pues te ha de gustar un poco pues esta incomodidad que te ha de compensar con algo, ¿no? Y yo pues al final cada mañana pues me levanto feliz, ¿no? Y pienso, bueno, pues no volvería atrás. Me compensa. Y aquí tengo una pregunta para todas. Ana Martín ha contestado un poco, que es el mayor aprendizaje que os podáis llevar o uno que queráis compartir de toda esa trayectoria, en tu caso los 11 años que llevas en la fundación, en tus años también dentro de Imagine, compartir algún aprendizaje. Y quizá tú, Ana, como antes has dicho un aprendizaje, puedes compartir algún momento de dificultad máxima, que seguro que también lo has vivido, y que te llevó a aprendizaje seguramente. Va, algún aprendizaje que quieres compartir. Mira, empezamos contigo, vamos para allá con el micro.
El mayor aprendizaje quizás es que cada día estamos aprendiendo, entonces para mí sería y luego la fuerza de las personas para cambiar las cosas, ¿no? Que al final estamos construyendo en colectivo, que una persona sola no va a cambiar las cosas, que al final el equipo pues hemos de crecer y hemos de crecer pues todos juntos para conseguir estos cambios. En equipo, ¿eh? Muy bien, Ana. A ver, una dificultad que hayáis vivido, así, momentos de crisis máxima en Atom, que ese será el momento del documental de inicio de capítulo. A ver, yo creo que también hemos tenido como dos momentos de crisis. Uno a nivel de inversión, que al final, al inicio, es lo que tú decías, cuesta mucho saber con quién juntarte para conseguir esta inversión. Y sí que es verdad que al inicio igual, como al final solo es toda una idea y necesitas este impulso, pues igual no le dedicas el suficiente tiempo para saber con quién te vas a casar en este trayecto. Y un aprendizaje de que me llevo de esto al final, porque lo estamos viviendo, es a veces cuesta más arreglar algo que no pues, tomar una decisión difícil al inicio, pero que al final todo se acaba arreglando por una parte. Y después otra situación un poco de crisis que tuvimos, esto ya más a nivel, lo que estamos viviendo con el prototipo, la ley de Murphy, que cuando algo puede salir mal, va a salir mal. Al final nos vinieron a visitar a nosotros los de Celnex y esa mañana nos estaba petando todo por todos lados, pero cuando llegaron fue la prueba más exitosa que habíamos tenido sin ellos estando, que duró muchísimo tiempo la máquina encendida y encima nos lo volvieron a pedir cuando ya estaba terminada, que lo hiciéramos otra vez. Y también salió bien, entonces, aunque la ley de Murphy exista, pues también a veces siguen saliendo las cosas. Es efecto demo a la inversa, ¿eh? En positivo, que normalmente nunca pasa. Sí, sí. Muy bien. Y este aprendizaje que ha dicho Ana sobre la inversión, que todo se acaba arreglando, de hecho mañana vais al notario a arreglar un tema que teníais pendiente, no lo vamos a contar más, ya lo veréis en el documental, ¿eh? Para generar un poco de expectación, pero lo han arreglado, o sea que felicidades. Ana, yo creo que el aprendizaje, quizá, no sé si preguntarte desde esta, de momento, corto periodo que llevas como CEO, igual, o de todo el recorrido, o las dos. Compártenos algo que has aprendido. Mira, yo sí, podría decir que es bastante de esta última etapa, aunque es de siempre, ¿eh? Yo, por mi forma de ser, soy una persona que le gusta el control. Entonces, claro, pues a medida que vas teniendo pues más responsabilidad de temas más diversos, pues es que de alguna forma vas perdiendo el control. Entonces tienes que aprender a fluir con eso. Entonces ahí yo he tenido un recorrido y un camino, ¿no? Que aunque las cosas están y si tú sabes que están en buenas manos, el no tener la respuesta concreta para mí pues fue una dificultad y ha sido un tema de adaptación. Y otro muy relevante es el aprender a aprovechar el viento, ¿no? Porque yo era la típica que si el viento viene de cara, yo cojo toda la fuerza y yo voy contra el viento porque yo sé dónde voy. Pero claro, a veces tú vas contra el viento y avanzas un poco, pero luego el viento, ¡puf! Y prrr, ¿no? Y de alguna forma tú sabes dónde quieres ir, pero el viento va en contra, bueno, pues te giras y luego tú ya buscas las herramientas para que el viento te lleve, ¿no? Y yo creo que eso es algo que cuando pues tienes proyectos más pequeños o más controlados, a veces lo sientes, pero con fuerza sueles ganar al viento. Pero llega un momento donde no, eso no pasa, ¿no? Y yo creo que ese ha sido mi mayor aprendizaje, el aprender por dónde va el viento y a buscar esa forma de llegar a donde quieres aprovechando el viento. El viento, qué interesante. Bueno, vosotros que estáis aquí cerca del aeropuerto, os podéis fijar. Os podéis fijar que los aviones siempre despegan contra el viento. O sea, si queréis volar, tienes que ir contra el viento que te va a ayudar a impulsarte. Ana, continuamos contigo, porque esto que comentas de aprendizajes y tal, claro, yo entiendo que estamos en un momento también de gran incertidumbre, eso para todas, de gran incertidumbre, ¿no? Sobre todo los avances tecnológicos, tecnologías exponenciales que cambian todos, noticias que cada mañana nos despiertan desde Estados Unidos que nos cambian todo. ¿Cómo lidiar un poco con esta incertidumbre, que es algo muy del mundo del emprendimiento, ¿no? Donde tienes muchas hipótesis que tienes que ir validando, pero también de una compañía que... ¿Cómo lidiar con esto? Tú, sobre todo, que te gusta tanto tener todo bajo control. Pues al final es con adaptabilidad, ¿no? O sea, al final no hay otra forma de hacerlo, la incertidumbre está, cada vez está más. Es cierto que en este momento que estamos viviendo es especialmente incierto. Y tanto las compañías más pequeñas como las más grandes, y en eso las más grandes tenemos mayor reto, hemos de ser ágiles
y estar preparados para adaptarnos y para responder rápido a lo que sea que vaya a suceder, ¿no? Entonces, por supuesto, pues mucha apertura de mente, mucha visión para aprender y, bueno, más que aprender, también aprovechar esas oportunidades, porque algunas pueden no parecerlo en un primer momento, pero están ahí y la situación va a ser la que vaya a ser y el objetivo es maximizar lo que podemos sacar de ella, ¿no? Debe ser difícil ser ágil cuando ya tienes una compañía con un volumen muy importante, ¿no? Y una marca que tampoco puedes poner mucho en riesgo porque tiene una reputación y estás además de un grupo. Es de los retos, yo diría, más importantes que tienen todas las grandes organizaciones y también nosotros, ¿no? En Imagine en concreto somos más pequeños, lo tenemos algo más fácil, pertenecemos a un grupo que es grande y por supuesto hay cosas donde la agilidad es nuestro foco porque es lo que nos quita más tiempo, ¿no? El tener las herramientas, el poner a disposición, ser ágiles en la toma de decisión. Sí, porque el impacto puede ser alto, ¿no? Sí, yo siempre que vengo aquí tengo la sensación que estoy en una startup, ¿no? Funcionáis un poco como startup, pero claro, no lo sois, porque estáis mucho más encorsetados por la marca, por el grupo, porque tenéis un volumen muy grande, Sí. pero tengo la sensación que trabajáis, no sé si es así o no, que trabajáis... En metodología, en espíritu, en día a día, en forma de organizarnos, somos bastante una startup y trabajamos bastante así, unidades de negocio muy pequeñitas, con equipos multidisciplinarios, presupuestos dedicados, para que haya el máximo posible de herramientas para realmente fomentar la toma de decisión basada en datos y que sea ágil. Luego, por supuesto, hay pues unos governance muy rigurosos, porque al final tiene que ser así para poder garantizar pues, el éxito del proyecto, ¿no? Pero sí. Pero no pases el micro aún, porque ahora que hablas de governance, o sea, ¿cuánto cambia tu trabajo? O sea, porque yo entiendo que ahora tienes que hacer gran parte de puertas para adentro con tus equipos, con tus compañeros, pero tienes que destinar gran parte de tu tiempo de puertas afuera a reportar, a comunicar. ¿Qué porcentaje más o menos dedicas a cada cosa? Y se ha cambiado mucho respecto a lo que hacías antes. Sí que ha cambiado significativamente. No sabría decirte si está al 50-50, pero bueno, probablemente no, probablemente igual 30-70. Oh. Pero sí hay una parte, o sea, dedico mucho más tiempo al proyecto y al equipo de Imagine, pero sí que es verdad que hay también pues todo una coordinación, una influencia, un trabajo en equipo pues, con la organización, con la matriz y con todos mis compañeros de central, ¿no? Porque el producto se crea allí, hay una parte de infraestructura que recae en el core bancario, o sea, hay una parte de dependencias que sí que tenemos que gestionar con el banco, Claro. ¿no? O sea, que sí, igual 30-70, 40. Pero es un porcentaje importante, de tu tiempo, ¿eh? Sí. Muy bien, pues pasamos, mira, siguiendo Ana Martín, un poco en esta misma línea, ¿no? Tú como emprendedora también, ¿no? Por un lado, y además como ingeniera, entiendo que destinas gran parte de tu tiempo al producto, a liderar tus compañeros, a gestionar el día a día de la compañía, pero también gran parte fuera a buscar inversión, comunicar, ir a congresos, todo el día estás viajando para explicar Atom en el mundo, la acción comercial. ¿Cómo lidias también en esas dos partes? ¿O qué porcentaje dedicas como mujer emprendedora a cada cosa? Yo creo que también a día de hoy sí que es verdad que la mayoría es focalizada en el proyecto. Sí que es verdad que a veces, dependiendo de la época, pues no es tanto así y tienes que dividirte más 50-50. Pero aquí yo creo que también ha sido muy importante que nosotros al final, cuando salíamos de la universidad, estábamos muy acostumbrados a trabajar siempre en equipo y que cada uno pues igual no tenía una área definida exactamente. Entonces, un gran reto que hemos hecho y hemos tenido como equipo es asignar un responsable para cada área, ya sea a nivel de I+D, a nivel de subvenciones públicas, a nivel de operaciones, a nivel de buscar inversión privada. Entonces, creo que sí que es verdad que una vez ya teníamos más claro el rol que tenía cada persona dentro del equipo, pues pudimos empezar a ser más eficientes y si tú tenías que estar fuera más días de la oficina, pues todo el mundo entendía el por qué se estaba haciendo y íbamos muy alineados con los objetivos y al final dedicábamos 2 días a la semana para ir revisando constantemente dónde estábamos en base a los objetivos que nos habíamos marcado. Vosotros dos sois ingenieras.
¿Qué os aporta haber estudiado ingeniería en todo eso? Porque me da la sensación que toda esta organización, o sea, realmente, seguramente no estudiaste ni caminos ni ingeniería con la voluntad de dirigir una gran empresa o de montar una startup. Pero, ¿os ha servido la ingeniería para todo esto o no? En el día a día de lo que estáis haciendo. A nivel de gestión, ¿eh? No tanto Sí. del producto. Sí, a ver, yo creo que también te ayuda mucho a poder cuantificar y tomar decisiones en base a datos. Tanto a nivel de nosotros, uno de los mayores retos también fue encontrar el product market fit. Y entonces muchas veces no lo sabes hasta que tú hablas con el cliente y empiezas pues a ellos exponerte el problema que tienen y todo eso, pero al final tú eso lo tienes que cuantificar de una manera para poder tú al final tomar las decisiones que tienes que tomar dentro de nuestra startup, en este caso. Entonces yo creo que sí que ha ayudado mucho a la metodología que nosotros aplicamos. De hecho, a nivel financiero también es verdad que nosotros dentro del equipo no tenemos a ningún CFO y al final yo me estoy teniendo que hacer cargo de esta parte y a veces aplicas mucho conocimientos de ingeniería también llevado al mundo financiero, digamos. Entonces, siento que con eso también está ayudando bastante. Sí. Bueno, tienes que escuchar el podcast de final de mes, que ahí vas a tener formación financiera en dosis muy útiles. No, esto de la ingeniería lo digo también porque yo creo que es obvio que hoy tenemos a 3 mujeres emprendedoras y con liderazgo muy claro, y cuesta mucho a veces también que más mujeres quieran estudiar ingeniería o carreras puramente técnicas, ¿no? Y fijaros que la ingeniería, normalmente muchos cargos de liderazgo y de dirección están ocupados por ingeniería. O sea, que ingeniería no solo es a veces hacer producto o un servicio, sino que es gestionar, ¿no, Ana? Sí, de hecho yo creo que ingeniería, o al menos en mi caso, me enseñó a pensar. Nada más, a resolver problemas. O sea, yo recuerdo que te pasas 4 o 5 años resolviendo problemas. Entonces, lo que quieres resolver, las variables, qué información tiene. Y la vida es eso. Cualquier empresa, el día a día es eso. Hay una dificultad, una necesidad, un tema a resolver. Y es saber encontrar esas variables, esa información, ese contacto, esa persona, ese nexo, esa oportunidad que te ayuda a resolverlo, ¿no? Entonces, yo creo que la ingeniería, en ese sentido, te estructura la mente y te ayuda a pensar y a pensar rápido, ¿no? Porque esos exámenes de horas y horas que tenías que resolver en tan poco tiempo te dan agilidad mental. Ujú. Resolver problemas continuamente, es lo que haces el día a día, Es lo que básicamente. hacemos todos, ¿no? Muy bien. A ver, Mireia, también esto que hemos hablado, yo creo 2 temas, ¿eh? La incertidumbre, primero, ¿cómo la gestionáis vosotros? ¿Qué pistas o trucos os puedes dar para gestionar esa incertidumbre que tienes en el día a día que hay en el mundo? Bueno, nosotros también nacimos en un contexto que estamos abordando un problema invisible, o sea que la incertidumbre siempre ha estado allí, entonces nos adaptamos. Hace 3 semanas cuando se aprobó la ley, quizás iban a prohibir el espigamiento, entonces era como, bueno, quizás vamos a dejar de existir o no. Pero bueno, te adaptas y al final somos una organización que con un pico y una pala son nuestras herramientas claves de cada día, pues intentamos, bueno, avanzar cada día. Y además lo hacéis, bueno, sobradamente, o sea, que claramente... ¿Y en vuestro roadmap cuál es? O sea, ¿cuál es vuestro siguiente sueño? Porque, claro, habéis conseguido muchas cosas ya en estos 11 años, pero ahora, ¿hacia dónde la apuntáis? O sea, Buena pregunta. Después de 11 años, también hay un desgaste de equipo porque, bueno, la energía, los años, ¿no? El picar piedra, hemos incidido también en 2 leyes, una en la catalana y la otra en la española, ¿no? Al final hace que a veces perdamos un poco el porqué, ¿no? Entonces sí que hace pues 4 meses iniciamos una reflexión estratégica donde uno de los temas que salió es que es más importante, ¿no? El enfoque hacia adentro o el enfoque hacia afuera. Ahora que estamos también en la red de Ashoka, es una gran oportunidad para poder escalar y replicar el modelo en cualquier parte del mundo, pero sí que una de las cosas que salió, ¿no? Es recordemos el propósito, ¿no? Este propósito compartido. Y realmente ha ido genial. Creo que ahora somos más fuertes que nunca. Hemos de continuar este enfoque para adentro, pero también preparados para irnos hacia afuera en cualquier parte del mundo. Al final hay estas 3 necesidades que nosotros pues estamos cubriendo y tenemos ganas de replicar el proyecto y que el impacto sea exponencial y cuando hayamos resuelto el problema desaparecer.
porque al final no dejamos de ser una fundación sin ánimo de lucro que abordamos un problema y que lo que queremos es que desaparezca. Has hablado de Ashoka, ¿nos puedes contar brevemente, y eres fellow de Ashoka, qué es Ashoka? Sí, Ashoka es una red de emprendedores sociales a nivel mundial que son referentes en innovación social y que lo que quieren es conseguir que todas las personas sean conscientes de que puedan mejorar el mundo, de que somos agentes de cambio. Y lo hacen desde diferentes líneas de actuación, uno pues identificando y detectando pues emprendedores sociales que abordan problemas para generar este cambio sistémico. Luego también pues lo que quieren es activar a personas a través de una educación transformadora para que sean agentes de cambio y luego crear una comunidad global pues que abordan los problemas desde la raíz, creando alianzas, ¿no? entre organizaciones y que juntas podamos pues, realizar este cambio sistémico. Cambio sistémico, ¿eh? Estamos casi fuera de tiempo. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Queréis lanzar alguna pregunta a cualquiera de las tres? Estamos muy al último momento, pero aprovechar ahora. No lo estáis viendo, los que estáis siguiendo por Steam, pero tenemos a muchos compañeros y compañeras aquí mismo ahora presentes. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna que esté llegando por ahí. ¿No? ¿Alguna reflexión, algún comentario, alguna aportación? Aquí, una pregunta, sí. Pasamos el micro. Nos dices tu nombre, por favor, y... Olaf, en esta sociedad estamos viendo que ahora todo el tema de la sostenibilidad, de proyectos como los que se han planteado hoy aquí, está muy de moda. Todas las empresas se quieren sumar al carro. ¿Cómo podemos diferenciar pues, aquellas empresas que realmente, pues, como lo que estás diciendo, están apostando por medidas que realmente generan ese impacto, de otras empresas como... recuerdo un ejemplo que leí un día que decían agua sin gluten. Que decían, no, porque mira, me sumo al... Bueno, coño, claro, el agua no tiene gluten, ¿no? La pregunta es, ¿cómo se puede diferenciarse de esa competencia que realmente simplemente dice las cosas por decir? Com separar el gra de la palla, bàsicament, en el mundo dels especuladors. Sí, a ver, yo creo que es verdad que es una tendencia, son palabras que al final pueden llegar a perder sentido y es una moda. Las modas también hacen que las cosas, que hablemos, ¿no? de los problemas. ¿Cómo identificar? Yo al final también pienso que cuando una organización, una compañía, quiere hacer cosas, ¿no? Es ADN de la organización, es puro propósito, ¿no? Y cuando haces un poco de greenwashing seguramente es que haces una actividad, ¿no? paralela y que porque tienes unos fondos, ¿no? Lo más importante es intentar que al final todas las acciones de sostenibilidad partan desde abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, ¿no? Hacia una cultura organizativa y que se lideren, ¿no? para generar un cambio. Al final creo que es una responsabilidad y un compromiso de todas las empresas que albergan pues, a tantísimas personas, pues cuidar del planeta y de la sociedad. Entonces siempre decimos nosotros somos una empresa social, ¿no? ¿Y qué son las empresas sociales? Yo siempre digo que son empresas que nacen para cubrir necesidades o abordar problemas que quizás desde la administración pública pues, no se pueden abordar o no los están abordando y desde la empresa privada tampoco, ¿no? Pero las empresas deberían ser sociales todas, ¿no? Y que no tuviéramos que existir nosotros, sino que las empresas son empresas y son sociales, si no, no lo son. Bien, gracias, Mireia. ¿Una pregunta más? ¿No? Lo tenemos, estamos muy en tiempo. Bueno, pues si os parece, tenemos un montón de apuntes y aprendizajes. Habéis hablado de transformación, de adaptabilidad, de cómo superar estos momentos de crisis. Pero yo, si me permitís, yendo al inicio, ¿no? donde queríamos inspirar a estos Imaginers que están emprendiendo y que están presentando sus propuestas para un mundo más sostenible, un mundo mejor, decíamos que, sobre todo, que esto de emprender es una actitud, que lo habéis demostrado, que tenía que ver mucho con ser inquieto, inconformista, también incansable, y que hay que hacerlo con propósito.
No sé si sabéis todos que en Imagine Planet Challenge han participado ya más de 10.000 personas en estas 5 ediciones y que con Ana Barry, ¿dónde está Ana? Aquí, nos hemos pateado todas las universidades del país y con Ana hacemos una cosa cuando vamos a la universidad que solemos preguntar, antes de empezar la dinámica, a un público que ya quiere emprender, que nos digan el nombre de una mujer emprendedora y se hace un silencio aplastante. Cosa que pone de manifiesto que no tenemos referentes en nuestra sociedad, aquí, en este país, para emprender, ¿no? Pues yo os pediría a todos que, como hizo en su momento este anuncio de Messi, recuerda mi nombre, recordéis el nombre de 3 mujeres que os van a inspirar para cuando os volvamos a hacer esta pregunta, ¿no? Que son Mireia Barba, Ana Martín y Ana Canela. Un fuerte aplauso para las 3. Muchas gracias, referentes. Conmigo.